Las grandes migraciones de Europa hacia la prometedora América se dieron entre los siglos XIX y XX, y fue de Italia donde salió el mayor contingente. Una vez pasada la independencia de México, se requerían brazos para sacar al país adelante, y se vio en los italianos la mejor opción, debido a las experiencias pasadas con colonos de otros países. Después de la independencia vamos a encontrar proyectos de inmigración, de colonización a partir de 1853. Y bueno, personajes ilustres de descendencia italiana, se va a encontrar a Lombardini, que fue presidente de la República, y en Veracruz vamos como puerto de llegada, vamos a encontrar que esos italianos van a buscar lugares idóneos para su desarrollo. México, desde que se constituyó como un país independiente, desde principios del siglo XIX, también se enfrenta a los problemas de un país muy poco poblado, ¿no? Con problemas étnicos, ¿no? Grandes, y desde los primeros gobiernos independientes empiezan a buscar la llegada de inmigrantes extranjeros a México, ¿no? Para mediados del siglo XIX, durante los primeros gobiernos liberales, ¿no? Hay una idea de que se tiene que traer europeos, porque los europeos son industriosos, son modernos, son individuos que se mueven en un mundo liberal de ciudadanos. Y por otro lado, los italianos son atractivos porque son católicos también, entonces culturalmente no son tan diferentes a los mexicanos. La cuestión religiosa nunca fue un problema porque Italia es un país prácticamente 100% católico, y en México se vive la religión muy parecido a como se vive en Italia. La gente es muy devota. Lo que sí se hizo fue adaptar ciertas costumbres religiosas católicas italianas a las costumbres mexicanas. De hecho, es muy bonito el Festival de la Befana en Chipilo, en la cual una tradición verdaderamente lúdica italiana se convierte en un evento semi-religioso porque se incorporan las tradiciones del Estado de Puebla. En la cuestión gastronómica, obviamente el italiano ama la comida, todos los italianos amamos la comida italiana, y lo que se logró hacer fue tratar de incorporar elementos mexicanos, elementos de la gastronomía mexicana a la cultura y al desarrollo de la cocina italiana. Y eso ha dado lugar a platillos muy sabrosos como el espagueti arrabbiata, pero hecho a la mexicana. El gobierno mexicano buscaba de alguna manera acrecentar la población con personas de origen europeo, pero había un gran temor con respecto a los anglosajones. Había la mala experiencia con Texas, y de esa manera también los problemas con los franceses que se tuvieron a partir de 1838, y no se querían ni franceses ni anglos. Entonces se pensó en suizos, en austriacos o en italianos, y debido a las crisis que se vivían en esos territorios, todavía no se daba la unificación italiana, hambrunas y situaciones de pobreza, empezaron a llegar las primeras grandes grupos de familias a México, y por supuesto que llegaron a la ciudad de Veracruz, y de ahí se distribuyeron hacia lugares de las altas montañas o del estado de Puebla. Particularmente en el estado de Veracruz era un estado poco poblado también, ¿no? Y se tenía la idea de que eran tierras muy fértiles y mal explotadas, ¿no? Para ese momento se confunde mucho el hecho de que sean tierras muy lluviosas, ¿no? Llenas de vida, con tierras fértiles, ¿no? Ahora sabemos que no necesariamente son tan fértiles, pero entonces se tiene esta idea de que Veracruz es una buena opción para atraer inmigrantes extranjeros. Entonces en 1856 se firma un decreto de colonización en Veracruz,
el cantón de Papantla, que era la zona de Papantla, había hecho varias solicitudes para que llegaran extranjeros, inmigrantes a México. Así que se decide que se van a formar una colonia cerca de Papantla. Un poco después se firma un contrato con una compañía colonizadora para traer colonos italianos, que no son italianos en ese momento porque todavía no existe Italia como país independiente, ¿no? Que van a llegar a conformar una colonia primero en Texquitipa y después, que es a orillas del río Tecolutla, ¿no? Y poco a poco se van a mover hacia lo que hoy conocemos como el pueblo de Gutiérrez Zamora. Sí fue difícil para los italianos el poder considerarse un solo pueblo. Cada uno de los grupos italianos empieza a juntarse con aquellos de su región. Por eso hay una región muy fuerte de venecianos en Chipilo, por eso hay un grupo muy fuerte de lombardos en Michoacán, porque se unen con la gente de su región. Casi nadie hablaba italiano, hablaban los dialectos y los diferentes acentos de su región. Esa fue la principal complicación del grupo de inmigrantes italianos, lo que me cuenta mi familia, el poderse integrar a la sociedad mexicana, porque es un país nuevo, es una comunidad nueva, en la cual no hay una relación continua, no había los medios de comunicación actuales y conocían poco de lo que era vivir en México, que era el mexicano y cómo era la relación. Sin embargo, la amabilidad del pueblo mexicano, que no solo ha recibido italianos, ha recibido gente de todo el mundo, hizo que esa adaptación, esa incorporación de la sociedad italiana a la mexicana fuera relativamente tranquila, relativamente sencilla. Y a la fecha tenemos grandes ejemplos de italo-mexicanos que han aportado grandes cosas al país, desde futbolistas como Jared Borghetti, astronautas como Rodolfo Neri Vela, grandes urbanistas como Mario Pani. Tenemos italianos, italo-mexicanos que han dado grandes cosas por el país, porque una vez que llegas aquí tienes el corazón en Italia, pero también tienes el corazón en México, eres mexicano.